La viruela símica es una enfermedad zoonótica viral que es causada por el virus de la viruela símica, el cual pertenece al género Orthopoxvirus de la familia Posviridae, el cual incluye el virus de la variola que causa la viruela, el Vaccinea, que es utilizado en la vacuna contra la viruela, y de la viruela bovina. Entre los huéspedes se encuentran los roedores y primates no humanos. Esta se detectó por primera vez en humanos en 1970 en la República Democrática del Congo y se considera endémico en África Central y Occidental. La viruela símica es importante en la salud pública luego de que en el 80 se erradicara la viruela y cesara la vacunación. Puede a su vez presentarse con fiebre, malestar general, linfoadenopatías y exantema y durar alrededor de 2 a 4 semanas. Suele ser autolimitada, aunque se han descrito casos graves, principalmente en personas que se encuentran inmunocomprometidas, y presenta una letalidad que oscila entre el 3 y el 6% en países que son endémicos. De acuerdo al estado del arte, la viruela símica es endémica en África Central y Occidental, en las selvas tropicales habitadas por mamíferos que son portadores. Existen 2 cepas que son genéticamente diferenciadas, una de la cuenca del Congo, es decir, de África Central, y otra de África Occidental. El virus de África Central tiene mayor morbilidad, mortalidad y tasa de transmisión entre personas respecto a la de África Occidental. La letalidad del clado occidental es menor del 1% y para el de la cuenca del Congo llega hasta un 10%. Los síntomas que se han descrito históricamente pueden variar de 2 a 4 días, incluyendo fiebre, fatiga, linfoadenopatías, cefaleas y dolor de espalda. La fiebre nos indica que suele reducirse 3 días después de la aparición de la erupción, que comienza en cara y se propaga rápidamente en el resto del cuerpo, incluyendo lo que son mucosas bucales, genitales, palmas de manos y plantas de pies. Las lesiones aparecen simultáneamente y van evolucionando de forma similar, con una duración que suele llegar hasta 4 semanas, comenzando por la aparición de máculas que se van transformando en pápulas, vesículas, pústulas y finalmente en costras que se descaman. En algunos casos se suele generar complicaciones que pueden variar entre infecciones bacterianas secundarias, bronconeumonía, afectación gastrointestinal, sepsis, encefalitis e infección de córnea con pérdida de visión. Las muertes en África Occidental se destaca que suelen estar asociadas a edad temprana o a infección por VIH no tratada. De acuerdo a la situación nacional, se encuentra que en Colombia no se tenían casos reportados antes de 2022, pero con la confirmación de los primeros casos en Reino Unido y España en mayo de 2022, Colombia inició toda la preparación necesaria para la vigilancia en salud pública. De esta forma, los 3 primeros casos para nuestro país fueron confirmados el 23 de junio y para la fecha del 29 de agosto se contaban con 582 casos confirmados de 1.225 que fueron analizados. Respecto a las entidades territoriales, se evidencia que Bogotá es quien más aporta casos para nuestro país. En las características del virus, el agente etiológico es el virus de la viruela símica, que pertenece al género Orthopoxvirus. El modo de transmisión está dado de forma zoonótica y de persona a persona. El periodo de incubación es de 5 a 21 días y varía de acuerdo con el tipo de transmisión. En los casos de exposiciones no invasivas, este periodo es de 13 días y en los casos de exposiciones complejas e invasivas, el periodo de incubación es de 9 días. Frente al periodo de transmisibilidad, generalmente es de 1 a 5 días antes del comienzo del exantema y persiste hasta que todas las costras se hayan caído. La susceptibilidad es para todas las personas que no hayan enfermado previamente frente al virus de la viruela símica. El reservorio son los mamíferos, pero se desconoce el huésped natural.
Y la inmunidad en la población vacunada contra la viruela, el nivel de inmunidad serológica es del 25,7%. En la justificación de la vigilancia se encuentra que la OMS declaró el 23 de julio de 2022 a la viruela símica como emergencia de salud pública de preocupación internacional. Luego, el 25 de julio, en Colombia se realizó la tercera evaluación del riesgo para el país y se tuvieron en cuenta aspectos como el aumento de casos a nivel mundial, la confirmación de casos importados en Colombia y las recomendaciones dadas por la OMS, estableciendo así un nivel de riesgo alto para la viruela símica. Se resalta adicionalmente que el momento clave en la vigilancia en escenarios como los de Colombia es el de identificar rápidamente casos y brotes para realizar su contención. De esta forma, la vigilancia en salud pública retoma importancia debido a que permite la detección oportuna de casos y el seguimiento continuo y sistemático de los contactos mediante un proceso que debe ser integrado entre vigilancia y laboratorio para generar de forma oportuna, válida y confiable información que permita la orientación de medidas para la prevención y control del evento. Dentro de las definiciones operativas de caso encontramos tres tipos de casos. Está el caso probable, el caso confirmado por laboratorio y el caso descartado por laboratorio. En los casos probables se establecen unos criterios clínicos y unos criterios epidemiológicos. Dentro de los clínicos encontramos que la persona presenta exantema en cualquier parte del cuerpo o úlcera genital o perianal con o sin proctitis, lo cual puede estar adicionalmente acompañado o no de fiebre, odinofagia, mialgias, linfadenopatías o cefalea. Y debe tener uno de los criterios epidemiológicos en los últimos 21 días, bien sea contacto con un caso confirmado probable, antecedente de desplazamiento a países donde se han confirmado brotes. Dichos países se encuentran relacionados en el link que se establece dentro del protocolo. Antecedentes de contacto estrecho, inclusive el íntimo o sexual con personas procedentes del exterior. Antecedente de viaje a zonas endémicas como África, con contacto con animales vivos o muertos que son potencial reservorio del virus. Nuevas o múltiples parejas sexuales o en su defecto pacientes que según el criterio médico especialista, bien sea médico clínico o epidemiológico, es un caso probable. Frente al caso confirmado por laboratorio es aquel caso probable con un resultado positivo en las pruebas de laboratorio de infección por ortoposvirus mediante una PCR positiva específica. Y los casos descartados por laboratorio son aquellos casos probables al que se le tomó, conservó y procesó en forma adecuada una muestra para el diagnóstico, pero el resultado fue negativo. Sin embargo, aclaran que es necesario considerar diagnósticos diferenciales y resalta que no se debe olvidar el verificar el estado de vacunación contra sarampión y rubeola, y en el caso de los menores de 15 años cuyo exantema no sea vesicular, se debe notificar como caso sospechoso de sarampión o rubeola. Para la definición de la fuente, existen 4 posibles fuentes: el caso importado, relacionado con la importación, una fuente desconocida, y el relacionado con una fuente desconocida. En los casos importados encontramos aquellos casos confirmados de viruela símica en una persona con antecedentes de viajes a otro país donde circule el virus durante un periodo de 5 a 21 días antes del inicio del pródromo. El relacionado con la importación nos indica que es un caso confirmado de viruela símica que, según las pruebas epidemiológicas y virológicas, estuvo expuesto localmente al virus y forma parte de una cadena de transmisión originada por un caso importado, es decir, estaría relacionado a la primera fuente que ya definimos. En la fuente desconocida son aquellos casos confirmados de viruela símica al cual no se le pueden identificar cadenas de transmisión o la fuente de infección.
Y finalmente, el caso relacionado con la fuente desconocida es aquel caso confirmado de viruela símica, el cual no fue identificado como parte de una cadena de transmisión relacionada con un caso importado, es decir, a la primera fuente que se definió, pero sí se encuentra relacionada con una fuente desconocida, es decir, a la fuente previamente descrita, es decir, aquellos casos en los que no se conocen las cadenas de transmisión o la fuente de infección es totalmente desconocida. Frente a los ajustes del caso encontramos tres opciones para los ajustes en el aplicativo de Civigila. Uno es el ajuste número 3, que es el confirmado por laboratorio, aquellos casos que entraron como probables y posteriormente los vamos a confirmar por un laboratorio con reporte positivo. El ajuste número 6 es aquel caso descartado por laboratorio o que no cumple definición de caso, es decir, aquellos casos que entraron como probables pero que posteriormente la prueba nos reportó negativa o que su defecto, una vez analizado el caso, se define que no cumple las características de un tipo de caso. Finalmente, el ajuste tipo D, que es aquel descartado por error de digitación. Dentro de las estrategias de vigilancia contamos con la vigilancia pasiva, que corresponde a la notificación inmediata del evento de casos probables mediante la ficha 880 generada por el INS para la vigilancia de este evento. También contamos con la vigilancia activa, en la cual se debe generar una vigilancia intensificada en IPS que ofrezcan servicios de infectología, dermatología, coloproctología, gastroenterología o urología y en programas especiales de atención a personas con VIH o servicios de salud sexual y reproductiva y en hospitales de referencia. También se debe hacer una búsqueda activa institucional en caso de contar con un silencio epidemiológico mayor a 4 semanas. Se deben generar investigaciones epidemiológicas de campo, hacer revisión de los registros de los certificados de defunción y adicionalmente se deben implementar actividades que permitan identificar señales de posibles casos mediante monitoreo de medios de comunicación y redes sociales y realizar un monitoreo en la notificación de casos de varicela, primordialmente en hombres adultos de 20 a 40 años y de brotes de varicela en poblaciones especiales como son los privados de la libertad y fuerzas militares. Dentro de la vigilancia se asignan responsabilidades por niveles. De esta forma, la dicha de SAN y JEFA adquieren el compromiso de realizar actividades como implementar la ruta de atención, realizar seguimientos a los casos probables de viruela símica, garantizar tanto la toma como el envío de las muestras, así como establecer un diagnóstico diferencial, analizar y utilizar la información de la vigilancia para la toma de decisiones, garantizar el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los casos, conocer las capacidades de la red prestadora contratada, implementar acciones de información, educación y comunicación, participar en las estrategias de vigilancia, participar en las salas de análisis de riesgo, facilitar la información y asignar profesionales para las unidades de análisis y capacitar al personal de salud asistencial en protocolos y medidas. Los establecimientos de sanidad militar, por su parte, deben realizar la captación inicial de los casos probables, realizar la notificación inmediata de dichos casos, asegurar las intervenciones individuales y la recomendación de aislamiento, suministrar información complementaria, garantizar la toma de las muestras, garantizar las medidas de bioseguridad en los procesos de atención, realizar una vigilancia intensificada, hacer el seguimiento estrecho y estricto de todos los brotes de varicela identificados, contar con las líneas de atención telefónica de 24 horas, disponer y difundir información entre afiliados y activar los planes de contingencia para la preparación y atención de casos probables.
La periodicidad del reporte corresponde a superinmediata e inmediata. La superinmediata nos indica que una vez una UPGD reporta en el aplicativo Civigila el caso probable de viruela símica, se generará un archivo plano inmediato que será enviado a los correos del INS, las secretarías y por supuesto al DISAN, aumentando la oportunidad en la detección e inicio de acciones individuales. Posteriormente, en la inmediata, da la indicación que los casos probables de viruela símica deben ser ingresados de manera inmediata al subsistema de información Civigila. Se genera un archivo plano inmediato y se envía correo electrónico con periodicidad diaria siguiendo el flujo de información que se encuentra establecido en el sistema de vigilancia. En las fuentes de información encontramos las fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que obtienen los datos de unidades estadísticas a partir de las fichas de notificación, para este caso la ficha con código 880. Y las fuentes secundarias corresponden a los RIPs, historias clínicas, registros de defunción y los registros de pruebas de laboratorio. Para el análisis de la información se realizará un procesamiento de los datos. Esto incluye que se examinarán los datos de las fichas de notificación y los listados detallados con el objeto de hacer un seguimiento de los casos notificados, tanto probables como confirmados. Asimismo, se hará una asignación de la semana epidemiológica y el análisis de los casos se realizará a partir de la fecha de los inicios de síntomas. Finalmente, se deben excluir los casos con ajustes 6 y D y adicionalmente se identificarán aquellos casos que estén repetidos, primero por número de identidad y posteriormente por los nombres y apellidos. Dentro de este ítem se incluyen también los análisis rutinarios y comportamientos inusuales, dentro de lo cual se analizarán los casos confirmados estableciendo un comportamiento en términos de tiempo, persona y lugar, lo cual incluye diferentes características como son el comportamiento de la notificación, que corresponde a un análisis del número de casos notificados probables y confirmados por semana epidemiológica, los casos por entidad territorial, por departamento de residencia, tanto en números absolutos como porcentajes, la procedencia y notificación y los mapas a establecer de esa procedencia. El resumen descriptivo de los casos, es decir, sus características de edad, sexo, género, afiliación al sistema de salud, la ocupación, la condición étnica, pertenencia a poblaciones especiales y estado gestacional. La clasificación y condición final de los casos, tablas con la clasificación final de dichos casos, es decir, probables, confirmados o descartados, la fuente de infección que hemos enunciado, importados, relacionados con la importación, desconocidos o relacionados con fuentes desconocidas, y la evolución clínica del mismo, así como su condición final, vivo o muerto. La exploración analítica, diferencia en las proporciones poblacionales por edad, sexo, aseguramiento y poblaciones especiales, y finalmente los indicadores que permiten ver el cumplimiento a los indicadores de oportunidad de investigación de dichos casos, tomas de muestras de laboratorio y la identificación e intervención de los contactos. En las orientaciones establecidas dentro del protocolo encontramos acciones individuales. Estas tienen diferentes ítems por cumplir. Dentro de esta está la notificación de casos probables de manera inmediata y el registro en el Civigila 4.0. Indicar y orientar inmediatamente el aislamiento de los casos tanto probables como confirmados. Asegurar la toma y envío de las muestras. La desinfección del material contaminado. Realizar la investigación epidemiológica de campo. Elaborar la historia clínica que evalúe la presencia de la sintomatología, revisar los antecedentes epidemiológicos de importancia durante los últimos 21 días, desinfección de todas las superficies con hipoclorito de sodio y realizar una unidad de análisis a toda persona con viruela símica que fallezca. Dentro de las acciones individuales se hace énfasis en el aislamiento, indicando que este se realizará en todo caso, tanto probable como confirmado, para viruela símica durante el tiempo
que está indicado como de transmisibilidad. Por lo general, este inicia con el exantema. Sin embargo, se está estudiando la posibilidad de transmisión en el pródromo desde 5 días antes del exantema y se extiende hasta que se secan todas las vesículas, generan la costra y se caen. Esto implica que el tiempo es alrededor de 4 semanas y se establecen diferentes tipos de aislamiento de acuerdo a las características del paciente. Dentro de esto encontramos el aislamiento en casa, indicando que se debe tener una habitación individual para la persona que está caracterizada como caso probable o confirmado. Esta habitación debe tener flujo de ventilación. Los familiares deben evitar el contacto con el paciente y en caso de necesitar tener dicho contacto deben hacer uso de EPP y estos deben ponerse antes de entrar a la habitación y tener dicho contacto. Se debe evitar manipular las lesiones con las manos de forma directa. La ropa de la cama y de las personas deben ser manipuladas con guantes y mascarillas y se debe lavar de forma individual y se debe evitar cuidar o tener contactos cercanos con las mascotas. Para los aislamientos en establecimientos de población confinada se debe identificar un área de aislamiento teniendo en cuenta los posibles desplazamientos que tengan los casos que se han definido. Dentro de estos desplazamientos se encuentran, por ejemplo, los baños. Se debe asegurar medidas higiénicas y sanitarias adecuadas tanto para la población confinada como para aquellos profesionales que le están prestando servicio a los casos probables o confirmados que se tengan en dicho establecimiento. Y el área de aislamiento debe contar con flujo de ventilación. Finalmente tenemos el aislamiento en el ámbito hospitalario, donde nos indican que al ingreso del paciente se debe implementar un aislamiento por contacto y aerosol. Debe ser una habitación individual con baño incluido. Los EPPs deben ponerse antes de entrar a la habitación del paciente, usarse durante todo el contacto con el mismo y desecharse antes de salir de la sala de aislamiento. El manejo de los textiles y telas debe hacerse con la mínima agitación para disminuir procesos de contaminación del aire, superficies y personas que realicen limpieza y desinfección. Y el virus tiene propiedades biofísicas y bioquímicas similares al de la viruela, que pueden ser inactivadas fácilmente con desinfectantes de nivel bajo e intermedio. Otra de las acciones individuales es la investigación epidemiológica de campo. Esta se realizará en las primeras 24 horas después de la notificación e identificación del caso probable. No se debe esperar el resultado del laboratorio para iniciar dicha investigación. El seguimiento de casos probables se debe hacer desde el nivel municipal o distrital o en concurrencia con el departamento y hasta la confirmación o descarte de dicho caso. Los objetivos que cumple esta investigación son el de caracterizar el caso según el tiempo, lugar y persona, caracterizar clínicamente los signos y síntomas, así como los antecedentes clínicos y vacunales, identificar contactos con otro caso, con persona procedente del extranjero o con animales, indagar sobre los antecedentes de viaje o desplazamientos en los 21 días anteriores, identificar y realizar censo de contactos familiares en la institución prestadora de salud o el personal que realizó la investigación epidemiológica de campo sin uso de EPPs. Si el caso fue captado en el seguimiento de contactos de un caso confirmado y se encuentra sintomático, realizar la toma de muestras. En el monitoreo de casos probables y sus contactos se encuentra que en el contexto actual, ante un caso probable, se deben identificar y rastrear todos los contactos mientras se continúa con el estudio del caso probable. Si se llega a descartar, se puede suspender el rastreo. La investigación de la exposición debe cubrir el periodo entre 5 y 21 días antes del inicio de síntomas. Como definición de contacto, encontramos en la persona que ha tenido una o más de las siguientes exposiciones con un caso probable o confirmado desde el pródromo hasta cuando se desecaron todas las costras. Están las siguientes definiciones: el contacto físico directo o íntimo, como besarse o abrazarse, incluido el contacto sexual; exposición prolongada cara a cara, incluidos los trabajadores de la salud sin el equipo de protección personal adecuado; el contacto con materiales contaminados como ropa o ropa de cama, fomites o elementos de uso personal;
y los pasajeros sentados en la fila anterior, posterior y lateral, y los compañeros de fila en el transporte de avión, tren o bus, especialmente si hay exposición cara a cara. En el monitoreo de contacto, los contactos asintomáticos pueden continuar con las actividades rutinarias. Los contactos no deben donar sangre, células, tejidos, órganos, leche materna o semen mientras estén bajo vigilancia de síntomas. El seguimiento se debe realizar diariamente para detectar signos o síntomas durante 21 días desde el último contacto con un paciente probable o confirmado. El monitoreo de contactos es activo, haciendo verificación al menos una vez al día. Un contacto que desarrolle signos o síntomas iniciales, pródromo, que no sea exantema, debe ser aislado y vigilado de cerca para detectar signos de exantema durante los próximos 7 días. Los trabajadores de salud que tengan exposiciones sin protección, es decir, uso de EPP o materiales posiblemente contaminados, no requiere suspender sus labores si son asintomáticos, pero deben someterse a una vigilancia activa de síntomas. En las acciones colectivas encontramos la búsqueda activa institucional. Esta estrategia incluye la revisión y verificación de historias clínicas para establecer si el diagnóstico registrado en los RIPs cumple con la definición de caso para su posterior registro en la ficha de notificación. Encontramos 3 diagnósticos del CIE 10 y 3 diagnósticos del CIE 11. En situaciones de alarma, brote y emergencia en salud pública es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos. 1. Que se considera brote de viruela símica con la aparición de un solo caso. En caso de un brote, el análisis de la información se realizará de manera oportuna e inmediata. Será de especial atención la ocurrencia de 2 o más casos en el lapso de al menos 2 semanas epidemiológicas en establecimientos penitenciarios y de fuerzas militares. Las alertas o brotes identificados deben ser notificados de manera inmediata al sistema de alerta temprana del INS y de la DISAN con una información preliminar de tipo cápsula de información. La cápsula debe fluir inmediatamente a los niveles superiores y no debe esperar la generación de un reporte de situación. El CITRED debe emitirse antes de las 24 horas después de realizada la notificación y se generarán con periodicidad establecida por la entidad territorial o ante la identificación de nueva información. Cada situación de información a través del CITRED requiere uno final o de cierre, donde se consolide de manera más amplia las acciones implementadas para el control, metodología, los resultados y criterios de cierre de la situación. Finalmente, para cerrar un brote se debe verificar exhaustivamente la ausencia de casos nuevos después de 2 periodos epidemiológicos desde la fecha de inicio de erupción del último caso confirmado. En las acciones de laboratorio, para la obtención de muestras ante un caso probable se debe recolectar las siguientes muestras: exudado de vesículas, frotis de lesiones cutáneas y raspado o recolección de costras, hisopado orofaríngeo y suero. Se debe tener en cuenta que no se recomienda la toma de muestras de asintomáticos o en la fase prodrómica, al menos con la evidencia al momento. La muestra debe ser recolectada una vez el paciente inicie el exantema y aparezcan las primeras lesiones. Se recomienda tomar la mayor cantidad de muestras posibles de varias vesículas, exudado o costras, el frotis. Las costras y el líquido de las lesiones se recolectan en tubos diferentes. Cuando se recolecte la muestra orofaríngea y se observen lesiones orales, se recomienda realizar raspado de estas. Para la recolección de muestras de sangre, es decir, el suero, y de hisopados orofaríngeos, se deben seguir las recomendaciones establecidas en el manual de toma de muestras del INS. Para la recolección de las muestras se indica que antes de iniciar el procedimiento, la persona que lo realizará tendrá que hacer uso de los equipos de protección personal adecuados, deberá elegir una lesión de no más de 10 días de aparición, enjuagar el área con abundante solución salina a chorro,
Si encuentra vesículas, tomar o levantar cuidadosamente la piel de la parte superior de la vesícula, bien sea con una lanceta o con la punta de una aguja. Frotar la base de la lesión con un hisopo estéril, haciendo presión para tomar células epiteliales sin generar sangrado. Colocar el hisopo en un tubo vial plástico estéril, perfectamente sellado. Repita el mismo proceso escogiendo otras vesículas, es decir que se deberá recolectar al menos 2 de estas muestras, las cuales deben ponerse en tubos por separado o mezclados, debidamente rotulados. Si se encuentran costras, se deben raspar y tomar cuidadosamente con una cuchilla de bisturí nueva y deben almacenarse en tubos viales estériles secos debidamente rotulados. Se recomienda que después del procedimiento se limpie o lave el área afectada con abundante agua, jabón quirúrgico y solución salina.